Buen día. ¿Cómo vamos? ¿Cómo llegamos para esta recta final de hoy? Ok, quiero dejarles con Roosevelt para que continuemos en la temática. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo les ha ido? Entonces, ¿cuál es el problema que tenemos todos nosotros? El pecado. ¿Tenemos esperanza o no? ¿Sí? Bueno, hoy vamos a hablar sobre... Todo esto es el mismo tema, ¿de acuerdo? Todo lo que yo voy a compartir es lo mismo, pero enfocado desde diferentes ángulos, o sea, es un proceso. Este tema, primero, se llama ¿necesitamos ayuda realmente? Y creo que la respuesta es, claro que sí. Todos necesitamos ayuda. Todos somos gente necesitada de ayuda, rodeados de personas en las mismas condiciones que también necesitan ayuda. Muchas cosas que quisiéramos cambiar, no las podemos cambiar. Estamos luchando, trabajando, pero no las podemos cambiar solitos. Necesitamos ayuda. ¿Cómo nos ayuda Dios y cómo nos utiliza para ayudar a los demás? En el proceso de cambiar, no podríamos decir que hay una fórmula súper clara para saber cómo lo hace el Señor. Pero creo que hay diferentes herramientas, instrumentos que Él usa. Y por eso, tanto la persona que nos ayuda, como nosotros mismos, vamos a necesitar de su poder y sabiduría para el cambio. Su poder, porque hay cosas que definitivamente no funcionan sino cuando reconocemos nuestra debilidad, nuestra falta y nuestra impotencia. Y la sabiduría de Dios para poder interpretar adecuadamente las cosas, aplicarlas adecuadamente, manejarlas adecuadamente. ¿Cómo nos convertimos en herramientas que Dios quiere usar? Vamos a mirarlo lógicamente desde la Biblia. Necesitamos una perspectiva bíblica de cómo ocurre el cambio. Y vamos a reenfocarnos en tres cosas: la creación, la caída y la redención. ¿Sí? La creación, la caída y la redención. La primera narración en la Biblia, Génesis 1, nos habla de que Dios crea cada cosa y termina siempre diciendo, es bueno. Hizo tal cosa y fue bueno. Y todo lo que Dios hizo fue bueno. Y fue bueno en gran manera. Y Dios está creando el sol, las estrellas, el día, la noche, luego los animales, las plantas, el mar, bueno, todo. Y luego se le ocurre crear al hombre, ¿cierto? Y creó al hombre. Crea a Adán y Eva. En Génesis 1 aparece que Dios crea a Adán y Eva como uno solo. Creó Dios al hombre a su imagen y semejanza. Génesis 2 habla de que entonces
los separó y que luego los unió otra vez. Cuando dice no es bueno que el hombre esté solo. Pero cuando crea al hombre hace algo que no había hecho con ninguno de los otros elementos que había creado, criaturas que había creado, animales. ¿Qué hace con ellos? Se comunica, habla con ellos. Comunicación. En todo lo anterior que hacía, simplemente dice que descansaba y proseguía. Pero aquí con los hombres comienza a comunicarse. ¿Por qué habla con ellos? Por una sencilla razón. Porque ellos no podían entender su vida por su propia cuenta. Ellos eran personas creadas por Dios, pero no sabían cómo funcionaban, cuál era el propósito, qué era lo que había que hacer. No sabían nada. En otras palabras, ellos fueron creados para ser dependientes de Dios. Necesitaban la ayuda no por ser pecadores, sino por ser humanos. No han pecado. ¿Sí? Hasta ese momento no habían pecado. Y necesitan de Dios, necesitan ayuda. Necesitan la dirección de Dios. Eran personas perfectas en algunas áreas, ¿cierto? Tenían una comunión con Dios, pero con todo y eso, ellos no podían entender la vida por su propia cuenta. Dios tenía que explicarles quiénes eran y qué iban a hacer con sus vidas. De nuevo repito, necesitaban ayuda no por ser pecadores, sino por ser humanos, por ser personas. Necesitaban ayuda. ¿Qué los hacía diferentes entonces del resto de la creación? Que ellos fueron creados para ser receptores de la revelación. Ellos fueron creados para ser receptores de la revelación. Se les dio habilidades comunicativas que a ningún otro ser se le dio. Y viene algo más. Se les dio la capacidad de interpretar. Tenían la capacidad de pensar y podían interpretar. Fueron creados para escuchar, entender y aplicar las palabras de Dios a su vida. Entenderlas, escucharlas, entenderlas, aplicarlas. También para fomentar las relaciones humanas. Y a través de esa relación entre ellos conocer mejor, entender mejor a Dios. Entonces, acá hay un principio muy importante. Nuestra necesidad de ayuda precede al pecado. O sea, todavía no había pecado, pues necesitaban ayuda. ¿Sí? Simplemente por ser humanos, por ser criaturas de Dios. Por eso el intentar vivir sin la ayuda de Dios es autodestinarse a una existencia infrahumana. Pensar que yo puedo vivir sin la ayuda de Dios es una necedad. Porque por diseño yo fui diseñado para depender de Dios, para recibir instrucciones de Él. Por eso es trágico vivir sin Dios. Algunos hablan del infierno como que definitivamente el infierno es terrible porque es una eternidad sin Dios, es terrible. Es lo más absurdo.
es negar nuestra identidad de alguna manera, es trastornar nuestras vidas, es aplastar la esperanza. Todo el humanismo que de alguna manera nos plantea que no necesitamos de Dios, podemos manejar nuestra vida de nuestra manera. El nihilismo, el querer simplemente disfrutar la vida es para gozárnosla. El existencialismo, comamos y bebamos que mañana moriremos. Tantas actitudes, posiciones que llevan a la gente después a la desesperanza, a la frustración, a la crisis. Adán y Eva fueron creados para ser intérpretes. La maravillosa capacidad de pensar. Y eso es algo espectacular. Y la vida de cada persona no se vive bajo los hechos que van sucediendo, sino bajo la interpretación de los hechos. Por eso, de acuerdo a la interpretación que yo le doy a los hechos que se van dando, alguna persona el mismo hecho lo puede interpretar como algo muy positivo para su vida y otro es una tragedia, es algo terrible, la interpretación que le da, pero es sobre la interpretación que vivimos. ¿Cómo interpreto yo mi vida? Dios se arriesgó con nosotros, nos dio esa capacidad, nos dio la capacidad de decidir. Los seres humanos, entonces, por naturaleza somos adoradores. Todos somos adoradores, por naturaleza. Y como somos adoradores, siempre estaremos dando culto adecuado a Dios, si es que aterrizamos. Pero si no, estamos sirviendo a otra cosa, estamos siempre dándole culto a otra cosa. Estamos adorándonos a nosotros mismos también. ¿Cierto? Nos adoramos a nosotros mismos. O adoramos otras cosas o personas, porque uno termina a veces rindiéndole culto a las personas o a las cosas. La Biblia dice, por ejemplo, no sirváis a Dios y a las riquezas. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Pero todos somos adoradores. Todos somos adoradores. No podemos decir que los seres humanos se dividen entre los que adoran y los que no adoran, porque todo el mundo adora. Es solo cuestión de a quién lo hacen, a quién adoro. Lo que usted hace y la forma como lo hace expresa servicio. De alguna manera es un tipo de adoración. O se adora a uno mismo. Vivo para obedecer a mi egocentrismo. Soy libre pensador, hago lo que a mí me parece. Me vuelvo mi propio Dios. Y de alguna manera, eso de ser su propio Dios, vamos a ver quién se lo inventó. Todo lo que hacemos es tratar de darle sentido a la vida. Siempre estaremos interpretando y compartiendo nuestras interpretaciones, y por eso es tan delicado, porque uno de alguna forma siempre será un consejero de alguien, ¿cierto? Que viene, habla con uno, y uno ¿qué le dice? Lo que uno interpreta. No, mira, a mí me parece que esto, lo que debes hacer es esto por esto y por esto. Y ya. ¿Usted hizo bien o hizo mal? ¿Quién sabe? Pero esa es su lectura del asunto, esa es su interpretación. Y es lo que usted comunica. Por eso uno debe tener mucho cuidado, porque la mayoría a veces de los consejos que recibimos no son los consejos adecuados. El Salmo 1 comienza planteando
Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores, sino que en la ley de Jehová está su deleite. De día y noche medita en ellas. Y dice ese salmo, ¿cierto? Dice, y será prosperado. Una prosperidad, pues vale la pena ponerle cuidado, pero es fruto de la meditación, de la palabra, de la aplicación. Dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. ¿Por qué? Porque está con el consejo sabio. Pero si usted no busca el consejo sabio, usted anda en el consejo de malos. ¿Quién es el malo? El malo, según la Biblia, puede ser su mamá, su papá, que anda independiente de Dios, que maneja su vida, su madre, que es una personota, pero que hace las cosas a su manera. El filósofo más tenaz, el personaje más espectacular. Consejo de malos. Interpretación, ¿qué dice la Biblia? Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte, pero eso es lo que interpreta. Es su lectura. No, yo la tengo clara, dice la gente, ¿cierto? Yo en eso sí estoy claro. ¿Será? Pues como una estrellada la tenga. Una cantidad de gente que vive con base en sus expectativas y sus propias lógicas. Y yo les he comentado muchas veces que la definición que yo tengo de lógica es que es el arte que más rápido conlleva el error con la completa seguridad que estamos en lo cierto. Esa es la lógica. ¿Cierto? Lo dice la Biblia, dice, fíjate del Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Ese es un tipo tan prudente. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas, porque andas torcido y no te das cuenta. Si no caminas con Dios vas a andar torcido. Pero Él es el que nos puede enderezar. El único que nos puede enderezar es Dios. ¿Por qué? Porque por lo que vimos ayer, ¿cuál es la realidad del ser humano? Su pecado que lo gobierna, que lo maneja, que está ahí metido. Y que va a ser el que lo va a guiar. Por eso en la vida misma usted tiene que evaluar que hay dos tipos de consejos, los del sabio y los del necio. El libro de Proverbios es un libro de consejos. Por eso se recomienda que usted lea, como son 31 proverbios, que lea uno diario. Lea uno diario. Porque es el consejo de Dios práctico. Pilas con esto. Cuidado con esto. Pilas con estas personas. Ojo con esto. No te las piques de vivo. Ten cuidado con esto. El libro de Proverbios es todo el tiempo eso. Consejo sabio. Pero hay el consejo necio. Y lo tenemos todo el tiempo. Es lo que estamos haciendo todo el tiempo, llenándonos de consejos, porque el mundo está lleno de voces que nos quieren decir qué es lo bueno para nosotros. Recuerde que usted siempre será un consejero también y que usted interpreta la vida y comparte esas interpretaciones de la vida con los demás. Es inevitable. Y usted quiere hacer el bien, pero resulta que está dando un consejo que no necesariamente le va a hacer el bien a esa persona. Porque de pronto es un consejo basado en sus propias frustraciones o aún en sus éxitos. Pero no quiere decir que porque tiene éxito está bien. Es el conflicto de los salmistas, ¿cierto? Asaf, Salmo 73. En cuanto a mí, dice Asaf, dice, él era el director del coro. ¿Dónde está el director del coro? Allá está.
Ese era Asaf. Entró en crisis un día Asaf. ¿Por qué dice? Porque tuve envidia de los arrogantes viendo la prosperidad de los impíos. Pues hacen lo que se les da la gana, logran con creces los antojos de su corazón, se mofan, hablan con maldad, hablan con altanería. Aún hasta Dios, ¿cómo sabe Dios si hay conocimiento en el Altísimo? Se burlan. Y dice, aquí estos impíos, siendo tan terribles, alcanzaron riquezas. Hacen lo que se les da la gana, su lengua pasea la tierra, se creen que son los dueños del conocimiento, dicen cantidad de bobadas, todo el mundo los escucha. Y dice Asaf, cuando se puso a pensar, para saber esto, dice, fue duro trabajo para mí. No lo entendieron. Dice, hasta que entrando en el santuario de Dios, al fin como que dijo, bueno, lo único que me puedo aclarar esta vaina es Dios. Entonces dijo, me voy a meter con Dios. Y se fue a decirle, Señor, explícame. Y Dios le explicó. Dice, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Creo que es como el versículo 16 del Salmo 73, que cambia el Salmo de toda la crisis de alguien que dice, pero vale la pena estar caminando con Dios. Y llevando el bulto, porque dice, en cambio yo siempre llevaba. Siempre en conflictos. Porque a veces uno dice, no, pero yo soy cristiano, ¿por qué no tengo paz? Porque de pronto usted lo que necesita es estar en crisis a rato para que aterrice, para que se ubique. La gente más tenaz de la Biblia en Hebreos 13. No fue los que cerraron bocas de leones, conquistaron reinos, todos esos tipos que uno dice, uy, qué chévere. Sino dice aquellos que iban de un lado para otro, errantes, afligidos, angustiados. Aquellos que no alcanzaron las promesas, dice que no alcanzaron las promesas, se agarraron a las promesas y nada que ver, como que no les funcionaba la fe. Pero dice la Biblia, de los cuales el mundo no era digno. O sea, estos son los fuera de serie, porque independiente de las circunstancias, esta gente estaba dispuesta a creerle a Dios, a seguir con Dios, aunque todo se viniera abajo, como les pasó a los amigos de Daniel, que dijeron, si no adoran la estatua, se van a ir al horno de fuego. Dice, pues, no vamos a adorar la estatua. Dios nos va a ayudar. Y si no nos ayuda, tampoco vamos a ayudar a la estatua. Esos son los tenaces. Yo creo que Dios me va a ayudar, pero si no me ayuda, igual yo voy a seguir confiando en Él. Porque Él sabrá entonces por qué no me ayuda y por qué me permite pasar por esto. Y efectivamente pasaron por el horno, ¿o no? Pero Dios estaba con ellos, no les pasó nada, pero pasaron por el horno. Entonces el tema no es que estoy viviendo la bendición de Dios. ¿Qué es la bendición de Dios? A veces la bendición de Dios es que usted entre en una crisis, pero bien tenaz, esa es la bendición de Dios, porque es la única forma como usted va a aprender, como usted va a ser formado. Por eso un discípulo mío en el pasado, cuando alguien fue a un narco a decirle, no, pues ore a la señora para que me vaya bien, y el tipo nada que cambiaba. Pero líder, ore para que el Señor me proteja. Yo ya voy a salir de esta vaina, pero por ahora tengo que hacer unos arreglitos todavía. Me acuerdo que él oró por él y dijo, Señor, te pido que metan a este caballero a la cárcel, por favor, Señor. Y el otro se pegó, qué susto tan tenaz. ¿Cómo así? Pero hermano, usted lo que necesita es eso. Es necio, terco, quiere hacer lo que le da la gana. No, es que a veces la gente dice, ay, que ore para que Dios me bendiga. Llega la señora, ay, que ore para que mi hijo no vaya al servicio militar. Y yo puedo saber si lo mejor que le puede pagar a su hijo sería al servicio militar.
Lo mejor que viven los israelitas es pagar 3 años de servicio militar, enfrentando la guerra todo el tiempo. Eso es lo que los hace los mejores emprendedores del mundo. Eso es lo que los hace la gente más tenaz del mundo. Entonces yo me voy a liberar del servicio militar. Colombia, todo el mundo es como compra la libreta militar. Ay, no, pues para que mi hijo no pueda ir al servicio. ¿Será eso lo mejor? Y su hijo de pronto es bien perezoso, bien vago, bien de todo, pero no, que no vaya. No le da la oportunidad de ser formado en el ambiente que le van a poner. Yo le decía a la señora, no, oremos para que se haga la voluntad de Dios. ¿Está bien? Porque si lo que tu hijo necesita es ir, que se lo lleve. Uy, tan duro ese líder. No. Una de las cosas es, hay que vivir de acuerdo a lo que dice la Biblia, no lo que dicen mis emociones, no al consejo necio. Lo más fácil es decir, no, ¿cómo te vas a aguantar ese tipo? Es terrible, ¿no? Tú tienes derecho a ser feliz, sepárate. ¿Será que eso es lo mejor? O decir, bueno, pero al margen de todos los errores de tu marido, ¿por qué no analizamos los tuyos ahora? ¿Qué crees tú que estás fallando? ¿En qué has fallado? ¿En qué te has equivocado? Y como uno no ve nada, por eso es que necesitamos de los demás, para que nos ayuden a ver nuestros propios errores, porque nosotros mismos no los vamos a ver. Independiente de que usted diga, pero yo oré, yo le pedí al Señor, yo fui a la Biblia. No es suficiente, necesitamos también de los demás. Estamos hablando de que desde antes de que Adán y Eva pecaran, necesitaban el consejo, la dirección, la revelación. Pero en Génesis 3 irrumpe la serpiente y comienza a darle un giro diferente a las palabras de Dios. ¿Qué hace la serpiente? Poner la vida de las personas en sus propios manos. ¿Qué le dijo? Si tú comes, vas a ser sabia por ti mismo. Vas a tener autonomía. La sabiduría personal autónoma fue el incentivo que llevó a la caída. No vas a necesitar que Dios te diga. Podrás tomar tus propias decisiones. La sabiduría de Satanás pone la vida de las personas en sus propias manos para que se apoyen en su propia capacidad de pensar. Esa es la sabiduría del diablo. Tú tienes la capacidad de pensar. No necesitas que nadie te diga lo que tienes que hacer. Tú eres autónomo. Tú puedes interpretar, comprender y aplicar la vida. No necesitas de Dios. Cautivó a Eva con la mentira más atractiva y más cruel. Autonomía, autosuficiencia. Tú puedes ser autónomo, tú eres autosuficiente. El Salmo 14 dice que dice el necio en su corazón no hay Dios. No necesitamos de Dios. La necedad es más que ser estúpido. Es una combinación mortal de arrogancia e ignorancia. Esa es la necedad. Ser arrogantes e ignorantes. La premisa básica del necio es que no hay Dios. Adán y Eva entonces están a punto en la caída de no solo ignorar a Dios, sino también su propia naturaleza, que su diseño original está dado para que ellos dependan de Dios. ¿Por qué obedecer a Dios?
Ese sistema alternativo de consejería no es neutral, sino posee una agenda moral clara. Nosotros sabemos que necesitamos las palabras de Dios. ¿Para qué? Para encontrarle sentido a la vida, para conocer la verdad, para experimentar su amor. La palabra de Dios es la que nos ubica, la que nos permite encontrarle propósito, la que nos permite conocer la verdad en un mundo de mentiras, y sobre todo la que nos permite experimentar el amor de Dios. El sistema alternativo de consejería posee una agenda moral clara. No es necesario obedecer a Dios. Dios es un mentiroso y un tramposo. Dios no quiere lo mejor para ti. Dios no nos ama. Dios no te ama. Te vas a comer ese cuento que Dios te ama. Olvídate, si tú no te preocupas por ti mismo, te vas a estrellar. Ese es el sistema de consejería satánico. Las interpretaciones siempre deciden lo correcto e incorrecto, lo que es mejor para nosotros, lo falso y verdadero, lo sabio y lo necio. Todo es una interpretación. Qué tenaz es vivir en el mundo nuestro, lleno de voces, lleno de cantidad de mensajes que compiten por la lealtad de nuestro corazón. Quieren cautivar nuestro corazón, cautivar, atrapar nuestro corazón. Y esto lógicamente es lo que hace el pecado, nos lleva a ser necios. Como estamos ahí, el pecado es nuestro problema desde ese momento. Ignoramos el consejo de Dios y nuestra propia naturaleza. Es posible aún que nos confesemos ser ateos, pero vivimos nuestra vida de acuerdo a nuestra propia interpretación. Podemos ir a la iglesia, conocer la Biblia, la teología, pero igual podemos estar haciendo lo que a nosotros nos parece. Nos volvemos religiosos. A veces la palabra de Dios simplemente se estrella contra nuestra propia dureza de corazón. Por eso dice el apóstol Pablo, dice, derrumbando toda argumentación de que se levanta contra el conocimiento de Dios. Bueno, eso lo dice Pedro. Y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia. Eso lo dice Pablo. Llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y Pedro dice que debemos presentar defensa con mansedumbre y reverencia de quien demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Por eso me parece que, ¿sabe cuál es la guerra más tenaz? Es la guerra en el corazón. Pero hay otra guerra ya hacia afuera. Es la guerra de las ideas. Cuando la Biblia dice que tenemos lucha contra el mundo, es contra las ideas del mundo. Y una de las cosas que la iglesia sí no quiere es prepararse para enfrentar al mundo. En ese sentido, nos volvemos todos moralistas. Ay, fuiste a una fiesta. Ay, tomaste un trago. Ay, allá son mundanos, esos desenfocos son mundanísimos. Bueno, en Colombia son muy mundanos. Porque somos normales. Pero a veces uno cree que es cristiano, entonces se vuelve anormal. Entonces tiene que legalismo. Pero usted se está capacitando para defender sus ideas, para enfrentar. ¿Cuál es el método de Dios? El método de Dios es la persuasión a través de ideas, de demostrar, mira, estás equivocado. Por eso me parece chéverísimo todo lo que Carlos está trabajando del neurocoaching, porque desde el punto de vista neurológico, desde el punto, demuestra que sí existe Dios.
Qué bueno pararse ante una cantidad de científicos y decirles, miren, qué pena, señores, pero ustedes mismos saben esto, esto y esto. Y el último adelanto es este, que comprueba esto y niega lo que ustedes han dicho hasta ahora. No es un sistema acusatorio de, uy, eso es el diablo, terrible. Si a mí no me hubieran dado razones para ser cristiano, yo no sería cristiano. Si a mí me hubieran metido en un sistema religioso que tiene que no hacer esto y no hacer esto, yo no sería cristiano. Pero qué bueno que desde siempre pude entender que si el cristianismo es lo que tiene que ser una respuesta integral y que uno tiene que volverse es un discípulo, y un discípulo es alguien que está estudiando todo el tiempo. El propósito de la vida cristiana es conocer a Dios. Para lo que dice Pedro, que era un pescador sencillo, pero que pudo entender, dice, tenemos que presentar defensa con mansedumbre y reverencia de todo el que demande razón de por qué nosotros creemos en esto. Mi mamá me decía cuando yo estaba en bachillerato, cuidado con el comunismo, mijo, cuidado con el comunismo, cuidado, pilas que, pero mamá, ¿qué es el comunismo? Yo no sé, pero eso es malo. Eso es malo. Más rápido me dice comunista. Seguro, porque en cambio el profesor de filosofía sí me explicaba y me hacía ver que la lucha de clase, todo ese discurso que sonaba chévere. Me hacía reír el médico de Buenos Aires, que lo llevó mi amiga Martina. Me dice que él trabajó 5 años en Cuba y que alguna vez tuvo la oportunidad hasta hablar con Fidel Castro y que le dijo que no estaba de acuerdo con cómo la gente vivía en condiciones tan difíciles. Y me dice que su hija, que era comunista, también se fue, era comunista aquí en Argentina, y se fue a Cuba a estudiar. Entonces cuando llegó a estudiar, creo que es pediatra, entonces se fue a hacer allá su especialidad, también es médica. Entonces, que le dijo al papá ya cuando antes de quedarse, le dijo, no, papi, yo soy comunista, pero no soy boluda. Le digo así, digo, yo no me voy a bancar este sistema donde no va a haber ni un autobús que me lleve muchas veces con esa comida de régimen. Yo me regreso para Buenos Aires. Y eso le pasa a todos los comunistas cuando iban a la Unión Soviética, cuando iban a todas partes y veían ya la realidad, no la carreta, todos iguales, todos iguales. Entonces ya todos decían, y este es el sistema. Yo fui a Cuba hace 3 años y entré en crisis, creo que les conté. Ahora vuelvo en agosto. Y estoy tratando de sacar a Samuel, sobre todo porque creo que lo que él maneja, que es el tema de la música y la adoración, es una necesidad para nosotros. Como él lo maneja. Bíblicamente. Hace que uno se conecte realmente con Dios. No es un animador. Pero por otro lado, porque yo creo que me siento como con el compromiso de hacer algo por Cuba, sacarlos, al menos una familia. Nosotros tenemos que defender nuestra fe, pero con argumentos, con razones, con ideas. Porque Dios nos dio esa capacidad de pensar, nos dio la capacidad de interpretar. Pues las cosas no se van a dar mágicamente. Las cosas se van a dar cuando uno se prepara. Necesitamos entonces la palabra de Dios para encontrarle sentido a la vida, para conocer la verdad, para experimentar su amor. Nosotros somos ahora salvos. Esa expresión es válida para todos aquellos que han recibido a Cristo de una manera real y
que han visto un proceso en sus vidas. Y ahí muchos cristianos dicen, pero si yo tengo la Biblia, si tengo al Espíritu Santo, ¿qué necesidad tengo de que alguien me aconseje? Otra vez, ¿no? Pesa como esa naturaleza ya egocéntrica de que yo no necesito de nadie, ya necesito de Dios y no más. Nosotros somos salvos, pero necesitados todavía. Los consejos de Dios son una necesidad para toda persona que ha sido perdonada, adoptada en una familia y que ciertamente mora el Espíritu Santo en ellos. El Espíritu Santo ciertamente nos capacita para comprender la palabra de Dios, nos convence de pecado, produce en nosotros el deseo de obedecer. Pero hay un pasaje que quiero tomar acá, Hebreos 2, si alguien me lo quiere leer, por favor, versículos 12 y 13. Diciendo, anunciaré a mis hermanos su nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez, yo confiaré en él. Hebreos 3, 3. 12 y 13. ¿O me equivoqué yo? Seguramente. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de infidelidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño. ¿Qué dice el apóstol Pablo, que seguramente escribió Hebreos? Dice, mirad, hermanos, que sus corazoncitos se pueden endurecer porque el pecado lo engaña a uno. Sino exhórtense los unos a los otros para que no se endurezcan por el engaño del pecado. La Biblia es clara en que nosotros necesitamos exhortarnos los unos a los otros. El rey David fue exhortado por un hombre, porque el rey David, tan necio, tan sabio, tan espiritual, le componía canciones al Señor. A propósito, una de las cosas que creo que seguramente la dije la vez pasada, pero la repito: si usted quiere aprender a orar, tiene que escribir las oraciones. Escríbanlas. Nosotros cuando oramos somos demasiado redundantes. Le decimos a Dios 50,000 veces: Dios, gracias Dios, porque Dios es Dios. Y yo digo, pues qué jartera el Señor tiene. Endiosarme tanto, a ver, clarifique lo que me quiere decir. Porque así no es el trato con las personas, ¿o no? Entonces hay que escribir, porque uno a veces está planillado ya y eso suelta a orar y repite lo mismo. Y termina uno, a veces uno dice, ay, los católicos rezan, pero los cristianos protestantes o evangélicos o como se quieran llamar, igual sus oraciones se vuelven puros rezos. Ya dicen lo mismo, simplemente que a su manera, pero son puros rezos. No hay ninguna diferencia. ¿Qué hay que hacer? Escribir, escribir, escribir. ¿Qué tal que el rey David no hubiera escrito los salmos? ¿Qué tal? Por eso los salmos tienen sentido. Son claros, no son repetitivos. Entonces hay que escribir. Porque usted como que entiende que debe comunicarse de la manera más clara, más transparente. Y más si va a ser en público, escríbalo más. Porque ahí uno clarifica qué es lo que quiere decir. El famoso rey David, ¿recuerdan ustedes la embarrada tan tremenda que hizo? Tomó a esta mujer, la trajo. Pues no dice la Biblia que ella hubiese hecho algún tipo de resistencia. No sé qué pasaría ahí. En todo caso, la tomó.
¿Cuántas veces? No sabemos. Quedó embarazada. Cuando ya queda embarazada, llama al esposo. Mira todo el manejo que le da. Para que se acueste con ella y que ya el bebé se libera de la culpa. El tipo no quiso acostarse. Eso que lo emborrachó. Se sentía mal él decir yo que voy a estar con mi esposa si los otros están luchando, peleando. Entonces lo mandó al frente de batalla con el único propósito de que lo matara. El hombre conforme al corazón de Dios. Por eso me encanta la Biblia, porque todos somos iguales, pecadores. ¿Qué tal ese pecador tan tenaz? Porque el Señor lo llama el hombre conforme al corazón de Dios. Creo que hay muchas razones para eso, sobre todo una, porque cuando la embarró acá, en este caso particular, y cuando se sintió tranquilo, ya la hizo su esposa, o sea, le hizo un favor al pobre tipo muerto en batalla. Voy a ayudar a esa viuda, pobrecita la viuda. Todo el engaño de que uno maneja, ¿cierto? Y la tiene ahí, y nace el niño, y estaba fresco, como que ya todo chévere. Pero dice la Biblia que Dios no se agradó de lo que había hecho. ¿Y entonces qué hizo Dios? Al tipo no le funcionaba el Espíritu Santo, no le funcionaba la Biblia, no funcionaba nada. ¿Qué hizo? Mandó a un hombre. Y este hombre, con mucha sabiduría, porque sabía que era el rey y lo podía matar, yo me imagino a Natán diciendo, yo le digo a esto, el tipo me puede mandar a matar. Y una vez me tapa la boca también. Pero se la jugó, se inventó esa forma que llegó a decirle que otro hombre, que cómo le parecía, y cayó pero madurito David. Dice que hasta se enojó, dice en la Biblia que se puso bravísimo, dijo ese hombre es digno de muerte. Y una vez él mismo se clavó el cuchillo. Entonces él dijo, ese hombre eres tú. Y entonces ahí él entendió que Dios estaba en el control. ¿Y qué hizo? Ahí comienzo a entender por qué es el hombre al corazón de Dios. ¿Sabe por qué? No porque no haya pecado, que todos somos pecadores. Porque se arrepintió, se humilló y le dijo, Señor, lávame, perdóname, soy una porquería, soy terrible, no merezco sino morirme. Contra ti solo he pecado, he hecho lo malo delante de ti. Ahí aterrizó, ahí dijo, no, el problema no es los demás. El problema no es que mi mujer pues, me tenía aburrido, entonces yo busqué otra porque necesitaba desahogarme. No. O es que yo me merezco, ¿no? Después de que he luchado tanto, pues si soy el rey, pues me merezco. Es lo que todos los hombres creen, ¿no? No, pues ya, Dios me ha bendecido tanto, me merezco. Dios usó a Natán. Y si no hubiera aparecido Natán, de pronto David hubiera seguido igualito. No pasó nada, ya esto lo tapamos. Dios va a usar personas alrededor de nosotros. Siempre va a usar personas. Y yo debo entender eso. Y debo disponerme. Y no será fácil aceptarlo. Todos corremos peligro. Todo comienza cuando cedemos ante los deseos pecaminosos del corazón. Cualquiera puede pasarle eso. Hay demasiadas cosas, el pecado va a estar en nosotros todo el tiempo. No es que porque ya soy cristiano no hay pecado. Y entonces a veces nos monta cualquier cantidad de redes para atraparnos. No es suficiente tratar de darse uno sus propias explicaciones para tranquilizar su conciencia. Por eso dice claramente el texto que leímos, dice para que nuestro corazón no se endurezca, exhórtense los unos a los otros. Porque cuando uno se endurece también, sin querer queriendo, se va alejando de la Biblia, se va alejando de la oración. Es algo muy sutil. Se endurece. Cristo rompió el poder del pecado que mora en nosotros en la cruz y en la resurrección.
Pero la presencia del pecado permanece. Va a permanecer. El pecado está siendo erradicado de nosotros y este proceso continuará hasta llegar al cielo. Pablo dice al final de su vida: soy el primero de los pecadores. ¿Por qué dice Pablo eso? Porque en la medida en que más uno camina con el Señor y más el Espíritu Santo te ilumina, que es lo que hace el Espíritu Santo, más te ves como tú eres. Entonces más terrible te ves. Lo que hablábamos ayer de Job, ¿cierto? Dice: por tanto me aborrezco y me arrepiento. ¿Y a mí por qué no me dan mate? ¿Qué tal? Están tomando mate, aquí mate, todo el mundo tomando mate y yo nada. No, pero Daniel me da un matecito de los que me preparó. Es que a mí también me gusta el mate. Bienaventurado. Y así bien caliente. Esto se toma caliente. Yo, Daniel, que no le gusta nada caliente. Está rico. ¿Ah? Quemada y todo. Quemada y todo. ¿Usted toma mate o no? No. Comen los bebés, mate cocido. Dice que no sabe qué hacer para desquitarse todo el sueño. Gracias. Muchas gracias. El pecado es engañoso, ¿o no? Es engañoso el pecado. Dice que hay que cuidar porque el corazón es engañoso y perverso.